Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a seguir viendo la teoría del ADC. Ya vimos algunas situaciones interesantes, pero pues vamos a seguir con la hoja de datos, desmenuzando cada punto y con esto a aprender a utilizarlo de una mejor forma. El siguiente punto que nos indica por aquí es el generador de voltaje interno que tiene el ADC. Este es interesante porque este generador de voltaje que tiene interno el ADC sirve para el ADC y sirve para el DAC. No estoy seguro si para el comprador analógico sirva, pero bueno, por lo menos para el ADC y el DAC se utiliza. Y bueno, este generador de voltaje o de referencia, de voltaje de referencia, es un tanto más preciso si nosotros tuviéramos una fuente externa que varíe bastante en sus niveles de voltaje. Entonces, esta es una posibilidad de nosotros poder tener un voltaje pues un poco más preciso y pues saber realmente cuál es la referencia en todo momento y no depender del voltaje externo, y eso variaría, digamos, las cuentas que nos entrega el ADC. En este caso, el voltaje de referencia es de 1.5 o de 2.5, se puede seleccionar. O también nosotros, bueno, y este voltaje de referencia se puede revisar externamente en el pin VRF. El pin VRF, si vamos a la hoja de datos y vamos a, digamos, a la designación de pines del integrado, vemos que existen varios puntos. El pin número 7 se llama VRF más, el pin 10 es VEREF más, este es la E es de external, y el 11 es el negativo de los dos, tanto de VRF como de VERF, ¿ok? Entonces, nosotros podemos estar monitoreando el voltaje de salida, bueno, el voltaje interno de referencia lo podemos estar monitoreando por medio de este pin VRF más. Entonces, con eso también nosotros nos da la posibilidad de poder alimentar a otros dispositivos o también de poder usarlo como referencia en otros dispositivos. Es una cualidad que nos permite, ¿ok? Entonces tiene esas dos funcionalidades. Internamente puede alimentar al ADC y también al DAC. Y también externamente nosotros lo podemos utilizar pues para alimentar otras situaciones o para simplemente estar monitoreando el VRF. ¿Ok? ¿Cómo se setea o cómo se pone en uno? O cómo se enciende poniendo el bit ref on en uno. Esto habilita la referencia interna. Y hay otro bit que se llama ref 2-5V, que es el que indica si va a ser la referencia de 2.5 o de 1.5 volts. Entonces, si está en 1, la referencia de 2.5 volts, y si está en 0 es de 1.5 volts. ¿Ok? Nos indica pues que este generador de voltaje se puede apagar si no es necesario, pues para ahorrar obviamente energía, porque recordemos que al final de cuentas, aunque no lo estemos utilizando en el sistema por el ADC o el DAC, siempre lo podemos monitorear por el VRF, entonces siempre está prendido si lo ponemos como uno el ref on. ¿Ok? Bien, nos indica unas cosas de hardware que nos recomienda para tener pues una correcta funcionalidad de este voltaje de referencia, y pues dice que tenemos que tener o poner unas capacitancias entre el pin VRF y lo que sería GND en este caso, ¿no? Y la combinación o las capacitancias que nos recomienda es una combinación de un capacitor de 10 microfaradios y de 0.1 microfaradios, ¿ok? Bien, para aprender esta referencia nosotros ocupamos por lo menos 17 milisegundos entre, eh, digamos, el prendido de la referencia. Este tiempo es muy importante, muchas veces no se toma en cuenta, pero es muy importante para nosotros tener un voltaje constante, ¿ok? Se utiliza pues para que los capacitores se carguen de una forma correcta y que nos dé una, digamos, una referencia constante. Bien, 17 milisegundos realmente es bastante tiempo. Entonces, una de las desventajas es, bien, si yo lo quiero, si quiero ahorrar el máximo de energía posible en mi sistema, obviamente el ref on, es decir, la referencia de prenderse y apagarse en cada pues conversión. Entonces, esto lo que nos indica es que este ahorro de energía solamente va a poder ser utilizado cuando nuestro sistema esté monitoreando señales analógicas muy lentas.
Bueno, no muy lentas, como siempre eso es esta discusión, lo que es muy lento, lo que no es muy lento, lo que es tiempo real, etcétera, eso es una discusión muy grande, pero en este caso nosotros tenemos que esperar unos 17 milisegundos para que se pueda aprender correctamente. Entonces, dicho esto, pues podemos, no sé, monitorear señales analógicas, no sé, de un segundo. Pues no habrá ningún problema. 17 milisegundos realmente no es ningún problema para esto. Podemos nosotros 17 milisegundos antes de triggerarlo, aprenderlo y después a los 17 milisegundos, pues triggerar la conversión y nos puede dar un segundo exactamente, ¿no? Pero si nosotros ocupamos monitorear señales de menos de 17 milisegundos, nos va a poder prender y apagar la referencia. Entonces, si usamos la referencia, la tendremos que tener prendida todo el tiempo, o en su defecto, pues simplemente para ahorrar energía, utilizar el voltaje externo de alimentación, el voltaje de alimentación más bien. ¿Ok? Entonces, si el generador interno no es utilizado para la conversión, los capacitores no son requeridos. Es decir, si nosotros en el diseño final pues no vamos a ocupar nunca el voltaje de referencia, podemos prescindir de estos capacitores pues para ahorrar un poco de hardware. ¿Ok? Bien, aproximadamente 200 microamperes son requeridos por cualquier referencia utilizada por el ADC, hasta que los dos bits de menor peso son resueltos en la conversión. La combinación paralela de estos capitadores que les acabo de comentar es recomendada por cualquiera de las referencias. Entonces lo que nos está indicando es que tanto las capitancias como también la corriente utilizada para la conversión no infiere o no se ve afectada eligiendo los 2.5 o el 1.5 volts. ¿Ok? Y por último, las referencias externas pueden ser alimentadas, pueden alimentar, perdón, las referencias externas pueden alimentar eh, el voltaje del core del ADC, tanto el positivo como el negativo, a través del VRF positivo y su GND correspondiente, que es el que les comentaba, que tiene una E por aquí extra. Este es el voltaje externo de referencia y ese obviamente también tiene un rango de operación, pero también existe esa posibilidad, ¿ok? Entonces, en dado caso que nosotros digamos, no, pues utiliza mucho corriente, yo voy a utilizar una referencia externa de más constante y la puedo alimentar directamente al voltaje externo de referencia, que sea diferente al voltaje de alimentación. Todo esto dependerá obviamente pues, del diseño que nosotros tengamos en nuestro hardware. ¿Ok? Bien, nomás para terminar esta parte voy a explicar el auto power down y ahí se va nomás que este pequeñísimo PDF siempre ha causado problemillas. Ahí, ahí está, ahora sí. Oh, ahí está. El AS está diseñado para pues aplicaciones de bajo consumo. El MSP430 pues está diseñado para el bajo consumo, entonces trata de pues optimizar y utilizar todos los periféricos para bajo consumo. Cuando el ADC no está convirtiendo, el core es automáticamente deshabilitado y automáticamente habilitado cuando es necesario. El oscilador es automáticamente habilitado cuando es necesario y deshabilitado cuando no. La referencia no es automáticamente deshabilitada. Eso significa, pues obviamente que, como les comento, debe de prenderse o apagarse explícitamente. Cuando el core, el oscilador o la referencia están deshabilitadas, no consume corriente en absoluto, ¿ok? Entonces, aunque yo no apague el core del ADC, lo que me está diciendo aquí es que automáticamente se apaga si es que no hay una conversión activa y de igual forma el oscilador se deshabilita cuando no hay ninguna conversión y se habilita cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, en el siguiente video vamos a empezar con los tiempos de conversión y desampleo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.